Distopía. El día de hoy desapareció definitivamente el New START, el último tratado vigente para la limitación de armas nucleares. A pesar de la oferta del presidente ruso Vladimir Putin de realizar una prolongación del acuerdo, el gobierno del presidente Donald Trump ni siquiera respondió a la propuesta y el acuerdo caducó definitivamente. Estados Unidos, además, realizó este año el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, perpetró asesinatos a mansalva contra lanchas en el Caribe, realizó el secuestro de múltiples barcos petroleros y aparece ahora a punto de perpetrar un nuevo ataque, esta vez contra Irán. ¿Qué chances de supervivencia presenta la humanidad en esta situación actual de distopía vuelta realidad? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 331 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos, por favor, con el pulgar arriba contra la censura. En esta charla nos acompaña desde Madrid, España, un invitado de lujo, mejor dicho, de recontra lujo, el señor Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, analista político y para mí una de las personas más lúcidas en suelo español. Juan Carlos, bienvenido, ¿qué tal todo por ahí? Pues bien, escapándose el frío ya un poco y siempre como sobrecogidos, ¿no? por la actualidad, siempre hay algo nuevo. Hoy ha publicado en el New York Times Pedro Sánchez, el presidente, un artículo y ha generado un revuelo y Elon Musk lo llama fascista y bueno, ahí estamos, ¿no? Ya sabes que hoy en día hasta, no sé, Adam Smith parecería un bolchevique. ¿Qué tal la temperatura en este momento en Madrid a propósito del frío madrileño? Más o Pues allá menos. afuera, sobre todo está lloviendo, ¿no? Si hay un temporal y habrá, ¿qué habrá? 10 grados allá afuera, más o menos, ¿no? Bueno, bien, sí. Yo abandoné Berlín 2 días atrás con -15 y acá en Bueno, Buenos Aires un calor insoportable. Así que bueno, de un lado al otro, cambios de temperatura, cambios de temperaturas también en lo político. Quiero comenzar, Juan Carlos, esta charla presentando primero el caso de Venezuela. Vamos a recorrer los distintos puntos de tensión geopolítica y deliberar sobre las causas profundas de todo esto, pero quiero comenzar por Venezuela, con este disparador aquí, Delcy Rodríguez, días atrás hablando para la televisión pública. Venezuela, para todo nuestro pueblo. Exactamente un mes de aquella madrugada, ya muy próximo a las 2 de la mañana, cuando el pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Y en estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, la ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz. El extremismo que buscaba el día siguiente y a las horas posteriores, el caos en Venezuela, buscaba alterar la tranquilidad de Venezuela y el pueblo venezolano con una gran madurez, con una gran conciencia, bueno, se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, fue el rechazo a este tipo de agresión. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, porque lo sabemos y es lo que dice el pueblo venezolano, es que las diferencias, es que las controversias, que las divergencias con el gobierno de los Estados Unidos debe hacerse de manera diplomática, por el diálogo político, por el diálogo diplomático bilateral. Ustedes saben que
Bueno, hasta aquí, Juan Carlos. Un tono bien distinto del tono anterior al ataque, lógicamente. ¿Qué análisis? A la fuerza ahorcan, decimos en España. Bueno, precisamente por ahí mi pregunta. ¿Qué análisis realizás de la situación actual en Venezuela después del aberrante secuestro de Maduro y las 100 personas muertas en ese infame ataque? Mm. Yo soy partidario de la simplicidad, ¿no? Creo que decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Yo creo que también de cualquier analista social o político. Se puede complejizar todo mucho, es verdad, incluso si utilizas palabras raras, pero al final no sirve para nada porque no transmites. Y hay una ecuación que es muy sencilla y es que cuando China sobrepasa a Estados Unidos, hay un instituto australiano que mide 64 productos de alta tecnología y en 2020 pues la práctica totalidad, salvo 3 o 4 tonterías que gestionaba China de drones comerciales, pues el control lo tenía Estados Unidos, pero desde hace un par de años el control de la práctica totalidad es China. Esto ha generado en Estados Unidos pues una histeria. La histeria en Estados Unidos ha llevado al nombramiento de Donald Trump y Donald Trump ha llevado a romper el mundo que habíamos conocido cuando menos desde el año 91. Estados Unidos siempre ha gobernado desde el año 45 como potencia mundial, con acuerdos con Europa para contener a Rusia y bueno, pues se diseñaron unas instancias internacionales a mayor gloria del mundo occidental. De ahí estaban Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. En el año 91 cae la Unión Soviética y Estados Unidos empieza a utilizar la expresión un mundo basado en reglas, que iba más de lo mismo, ¿no? Era instaurar más instancias para que esa hegemonía norteamericana se pudiera hacer a través de la propia aquiescencia de los países del mundo. Ahí va hasta el SIADI, que ha sufrido tanto América Latina, los conflictos comerciales no se solventaban en los países, sino en instancias internacionales controladas, por supuesto, por los Estados Unidos, que siempre le iban a dar la razón a estas grandes empresas multinacionales norteamericanas. Pero bueno, cuando China, con esas mismas reglas, sobrepasa a Estados Unidos, ya digo, le entra una histeria, da una patada al tablero, llama a Donald Trump y Donald Trump, bueno, pues paulatinamente decide romper todos los acuerdos. No es que los rompa todos, porque también recordemos que es George Bush el que invade Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva, es el gran negro con el alma blanca, que es Barack Obama, otro premio Nobel por bombardear constantemente países, el que señala que es Venezuela un peligro, una amenaza extraordinaria. Es Obama el que señala eso, que después lo va a utilizar Donald Trump para establecer sanciones. Es decir, que las cosas no ocurren de golpe, ¿no? La Revolución Francesa no es cuando asaltan la Bastilla, ni la Revolución Rusa cuando los cañonazos de la Aurora, que realmente no fueron ni eficaces. Todo ocurre antes, ¿no? Y esos son momentos de desenlace. Trump es el desenlace de una época que se ha ido acumulando y que tiene que ver, como te decía, con ese desborde tecnológico de China, cuando de repente se dan cuenta de que han perdido la capacidad de ser hegemónicos, que se han distraído con Oriente Medio y han permitido que América Latina surgiera en el cambio de siglo, pues Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, Lula da Silva. Entonces, ya digo, en esa histeria Donald Trump pues, va a permitir que se asalte la Embajada de México en Quito, van a permitir la devastación de Gaza, la devastación de todo un país, y encima con el insulto que supone que nos digan que van a hacer un resort de lujo, que se lo encargan a un promotor inmobiliario, que es el yerno de Trump, que es Kushner, y también a un asesino que es Tony Blair. Y un hecho que ha generado una enorme conmoción en el mundo, que es el secuestro de un presidente en ejercicio, que ha generado, Ezequiel, hasta incluso una crítica muy, muy fuerte de la extrema derecha europea. Porque la extrema derecha, si tiene un elemento de referencia que tiene que ver con el supremacismo, es establecer la soberanía nacional. Entonces, que alguien secuestre a un presidente y dice, no, eso no. Y ha salido con muchísima furia, incluso Marine Le Pen y Orbán, salvo la derecha extrema española, que es muy cobarde y necesita siempre, desde que Franco instauró las bases norteamericanas en el 53, parece que tiene una pleitesía constante hacia los Estados Unidos, aunque luego nos quieren dar lecciones de españolidad a todos nosotros,
ya digo, el resto de las derechas extremas le han dicho a Donald Trump, te has pasado de frenada. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Tengo la sensación de que le están perdiendo el miedo a Donald Trump dentro de casa. Ahí hemos visto que ha tenido que dar marcha atrás en Minneapolis, en Minnesota, ha tenido que renunciar a Greg Bovino, ese señor que se vestía con trajes himmlerianos. Ha perdido, que eso se cuenta poco, 6 elecciones este año Donald Trump. Acaba de perder hace unos días unas elecciones en Texas. No sé si el día 2, el día antes del secuestro de Maduro. No sé si eso influiría, ¿no?, en la decisión de hacer este gesto, porque siempre que un presidente norteamericano tiene problemas en casa, decide salir fuera con la violencia. Y un día antes perdió por vez primera en 31 años unas elecciones en Texas. Y ha perdido 6. Ha perdido la alcaldía de Miami, que siempre era republicana, han perdido la alcaldía de Nueva York con Mandani, que no era tradicionalmente de ellos, pero puso mucho empeño Donald Trump en ganarla. Es decir, tiene mucha debilidad interna. Ha tenido que dar marcha atrás en la propuesta de quedarse con Groenlandia, porque le han dicho sus socios europeos de la OTAN, ¿qué estás haciendo?, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto? Pues en lo que escribió en la Doctrina de Seguridad Nacional, en regresar a América Latina, a quedarse con América Latina. Y os toca a vosotros en el continente sufrir este tipo de generación de miedo que tiene asustados a los mexicanos, que tiene asustados a los colombianos, que tiene asustados a los venezolanos, que no tiene asustados a los argentinos porque ya vienen asustados con Milei, entonces no hace falta asustarles más, y que obliga al continente latinoamericano a algo que contaba esta mañana. No sé si conoces el libro de Wilson, que se llama La Estación Finlandia, donde él pone el ejemplo de Lenin, al cual los alemanes en la Primera Guerra Mundial le ponen un tren a Lenin para que vaya desde Suiza a la Unión Soviética para que se haga cargo. Ya había tenido la Revolución de Octubre con Kerensky, pero como Lenin es un tipo que quería acabar con la guerra, le ponen el tren para que llegue, se haga cargo de la Revolución Rusa, de un golpe de Estado bolchevique como ocurrió y paren la guerra. Eso genera una enorme discusión porque Alemania era la enemiga, estaban matando a rusos en la guerra. Y declarar la paz con ellos, recordar la enorme pérdida de territorio que supone la paz de Brest-Litovsk en el 19, pierden un tercio casi del territorio. Bueno, a Lenin lo van a acusar de traidor, pero Lenin dice, si queremos salvaguardar la revolución, si queremos no perder los procesos en marcha, si queremos actuar políticamente, tenemos que hacer esta gestión de cesión. Y lo que yo veo hoy ahora mismo en América Latina es que Claudia Sheinbaum tiene que montarse en un tren a Washington, que Petro se acaba de montar en un tren a Washington para hablar con Donald Trump y que Delcy Rodríguez igual ha tenido que montarse en ese tren a la estación Finlandia. La conclusión final de todo esto, y perdón por la extensión de la pregunta, es que América Latina tiene ahora mismo una pistola en la cabeza y se ha roto la unidad latinoamericana, no hay fuerza en la CELAC, no hay fuerza en la UNASUR como para plantarle cara ahora mismo a Donald Trump, y creo que los países tienen la tesitura de si ceden elementos o confrontan. Y no seré yo el que, después de haber visto caer un infierno desde el cielo en Caracas, que le diga a nadie que cometa la heroicidad de pedir otra vez que ocurra algo similar a lo que ocurrió la noche del 3 de enero. Y entiendo que Gustavo Petro tenga que ir, ¿no?, a hablar con Donald Trump, y por fortuna ha habido una buena sintonía. Quizá mañana se pierda, porque están en las antípodas, pero como se ha personalizado tanto en la política, que Donald Trump de repente le parezca simpático a este hombre porque tiene coraje, y este señor respeta a los que tienen coraje, desprecia a todo el mundo salvo a los que le plantan cara, y como Petro viene de haber muerto tantas veces como han muerto sus compañeros en la guerrilla y han muerto en la lucha armada y en la pelea por la democracia en Colombia, él no se arredra, no tiene miedo. Igual le ocurre a Claudia Sheinbaum, es una señora mayor que viene de muchas peleas, viene de haber acompañado a López Obrador, y bueno, puede enfrentarse a este señor y bueno, tantean. Y igual Donald Trump dice que gran presidenta es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y tienen ahí una tensión de qué cede y qué no cede. Y algo, bueno, pues algo está ocurriendo similar con Delcy Rodríguez. De repente Delcy Rodríguez, que pensaban que se iba a desmoronar
después del secuestro de Nicolás Maduro, todo el sistema político chavista, y no, ha funcionado la Constitución, han colocado a Delcy Rodríguez, está el presidente de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez, acompañando, y está el hombre fuerte del ejército, junto con Padrino, que es Diosdado Cabello, que es como la continuidad evidente del chavismo, que lo acabáis de poner vosotros en ese vídeo, bueno, garantizando que hay una unidad del gobierno y una continuidad igualmente de lo que supuso el chavismo con Maduro y inicialmente por supuesto, con el comandante Chávez. Van a intentar generar fracciones. Ayer hubo un bulo que discurrió por todo el planeta de que habían detenido a Alex Saab, un ministro, para intentar generar ruido y generar disensión. Pero pese a todo, hay tranquilidad en Caracas, hay tranquilidad en Venezuela y están a la espera de que el fin de las sanciones les permita recuperar todo lo que han perdido estos años por culpa de unas sanciones que obligaron a millones de venezolanos a marcharse y a tener una economía de guerra, una economía de subsistencia que hoy están intentando, ya digo, con esa pistola en la sien, sobreponerse de ella. Dos preguntas sobre esto. Juan Carlos, ¿cuál el punto justo en la posición frente a alguien como Trump? Porque la confrontación directa, naturalmente, genera un duelo entre Caín y Abel, mientras que la subordinación absoluta genera la posibilidad de la concesión de la soberanía territorial, incluso como en el caso de Argentina, frente a un patotero, frente a un matón. Cualquier síntoma de debilidad a menudo maximiza la agresividad. Entonces, ¿cuál es el punto justo entre no comenzar un enfrentamiento suicida y por el otro lado no capitular completamente y generar una caída aún mayor? La segunda pregunta, Juan Carlos, respecto a Trump y Venezuela, o en realidad a Estados Unidos y Venezuela, en términos generales, no solo con respecto a Trump. De acuerdo a la situación descrita recién, en este momento presenciamos una negociación después del descabezamiento de Venezuela, el secuestro de los petroleros y una situación en la cual Venezuela ya no puede realizar la exportación de su petróleo hacia China, como hasta hace poco, el 80% lo despachaba allí, y aparentemente recomenzará las exportaciones masivas hacia Estados Unidos. No las había abandonado nunca, pero aparentemente ahora retrocederá en el tiempo a la situación anterior a más o menos 2014, cuando Estados Unidos representaba el principal comprador del petróleo venezolano por muchas Que es de razones. sentido común. Recuerdo incluso a Chávez corrido por izquierda alguna vez en alguna entrevista diciendo, ¿por qué usted le vende petróleo a Estados Unidos? Y él respondía, no, los dependientes de nuestro petróleo, ellos, no nosotros. Así que la pregunta es esa, realícela en Estados Unidos, con toda razón. Pero entonces, mi pregunta establece el foco en las contradicciones de Estados Unidos, porque ahora de repente perpetran esta barbaridad, pero en realidad aparentemente retroceden a la situación anterior a comenzar la política de hostilidad y sanciones desde 2014 en adelante, algunas sanciones ya antes, pero mucho más fuerte desde entonces. Entonces, ¿cuál es el sentido en esto de generar la destrucción de un país, después un ataque directo para retroceder a la misma situación con la cual habías comenzado todo este entuerto? ¿Sí? Esa es la segunda pregunta, Juan Carlos. Las dos están muy interrelacionadas y no sé si influidos por las películas queremos pensar que los Estados Unidos tiene siempre un plan y tiene siempre claro lo que tiene que hacer y tiene siempre un diseño, y no es verdad. Estados Unidos ha salido con el rabo entre las piernas de Afganistán, de Irak, de Libia, de Siria. No ha ganado en ninguna guerra. Y los presidentes de los Estados Unidos tienen la capacidad de tomar decisiones que pueden ser erróneas. Y lo que pasa es que también tienen la posibilidad pues de enmendarlas y desenmerdarlas, ¿no? Estados Unidos siempre ha tenido una relación con América Latina
de consideración subordinada, es decir, siempre ha pensado que eran su patio trasero, siempre ha pensado que, pero ya lo dijo Bolívar en su día, ¿no? Bolívar, que por cierto, hemos escuchado al embajador colombiano decir que el primer encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro, que es cuando estaba viendo los retratos de los presidentes norteamericanos, le empezó a hablar de la relación que tenía entre Washington y Bolívar, ¿no? Que era una relación de respeto, aunque después, bueno, pues esta condición inicialmente imperial de Estados Unidos pues le llevó a Bolívar a plantear un distanciamiento y decir cuidado, ¿no? Porque no había, que es el enfrentamiento con Santander, que dice, ¿y por qué invitas, ¿no? al embajador norteamericano a esta reunión que es nuestra, ¿no? Y ella vio Bolívar, pues que había una voluntad norteamericana de dominar el continente, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como te contaba antes, se despista con la guerra de Irak, se despista y permite que gane un tipo como Hugo Chávez, una persona muy inteligente, que además tiene la coyuntura histórica de unos precios muy altos del petróleo. Intentan tumbarlo y fracasan y lo convierten en un presidente de una enorme fortaleza, lo convierten en un líder mundial, aclamado en África, en Asia, y Hugo Chávez quiebra, de alguna manera empieza a quebrar de una manera muy contundente la hegemonía norteamericana. Es el primero que plantea negociar el petróleo en otra moneda que no sea el dólar, refuerza o la reinventa la OPEP, la Organización de Países Productores del Petróleo, crea la UNASUR, crea la CELAC, crea Telesur, crea un banco, plantea la necesidad de crear un banco que sustituya al Fondo Monetario Internacional. Por cierto, visité a Lula en la cárcel cuando estaba en Curitiba. Me ha dolido ver ahora unas declaraciones de Lula diciendo que lo importante no es rescatar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ¿no? Cuando todos los demócratas decentes, entre ellos Nicolás Maduro, siempre plantearon que era una exigencia cuando Lula estaba en la cárcel sacarlo de la prisión donde estaba en Curitiba injustamente, igual que ahora están injustamente encarcelados Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, recuerdo que cuando le visité la cárcel a Lula, él me reconocía que se había equivocado no habiendo acompañado a Chávez en la creación de un banco, de un fondo monetario del sur, ¿no? Porque, claro, todas esas cosas desafiaban a los Estados Unidos, ¿no? Esa es parte del odio tradicional que ha tenido Estados Unidos con Venezuela, y ha tomado decisiones que le han salido mal, igual que le salió mal la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, ¿no? O sea, le salen mal las cosas. Y claro, de repente Donald Trump pensaba que, engañado por María Corina Machado y engañado por la derecha venezolana, igual que ayer hemos visto que se ha sentido engañado por la gente de su entorno que le contaba mentiras sobre Colombia. Tomemos nota de esto, Ezequiel. Ayer sientan en la reunión a Bernie Moreno, que es un senador de origen colombiano, que es el que le están contando a Marco Rubio mentiras sobre Venezuela y sobre Colombia, y ayer lo desprecia públicamente Donald Trump diciendo, yo pensaba que tú eras italiano, que no eras colombiano, ¿no? O sea, se ríe de él y se queja Donald Trump de que han estado contando milongas, mentiras, acerca de la captura de la droga, la producción de la droga, la lucha contra la droga, la lucha contra las bandas armadas, etcétera, en Colombia, ¿no? Que es un poco la sorpresa ayer de Trump en el discurso de Petro. Pero claro, respecto de Venezuela también le habían contado mentiras. Vamos a apoyar un golpe en el aeródromo de la Carlota y se van a levantar los militares y vamos a acabar y no pasa nada. Vamos a nombrar a Guaidó y Guaidó va a tumbar, no pasa nada. Le dan muchísima plata y no pasa nada. Y la última es, tú rodea con una parte importante de la Armada norteamericana Venezuela y ya verás, se van a levantar los militares, se va a levantar el pueblo y va a caer Maduro y son todo mentiras que no funcionan, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de decisiones, las sanciones y demás, son gente que asesora diciendo, si hacemos lo que hizo Nixon con Allende en Chile, si hacemos que grite la economía, como pedía Nixon para la economía chilena, va a caer el gobierno. Va a haber, siempre que ellos cuentan con que va a haber un sector del ejército que iba a dar un golpe de Estado, desconociendo que el ejército ahora mismo venezolano es un ejército muy bolivariano, formado por Chávez, y por tanto con un contenido muy fuerte ideológico y nacionalista, y que por tanto no va a responder a los criterios de Estados Unidos, como ha ocurrido tradicionalmente con los ejércitos latinoamericanos formados en la Escuela de las Américas, ¿no? Entonces, claro, no ocurren todas estas cosas, no hay un levantamiento, no lo tumban, hasta que al final este señor
en una situación también interna muy complicada, le dicen, pues entonces venga, vamos a hacer una operación. Y hacen una operación y también le sale mal, Ezequiel, porque ellos pensaban que secuestrando a Nicolás Maduro y a la primera dama y diputada Silvia Flores se iba a caer como un castillo de naipes, porque les están diciendo que habían ganado las elecciones ellos, que Edmundo González había tenido el 70%. ¿Y dónde están esas actas, Edmundo González? Si te las pidió el Tribunal Supremo y nunca las habéis presentado. Y muchos idiotas y muchos mentirosos han estado justificando el bloqueo y las sanciones a Venezuela con que es que había ganado Edmundo González. Mira dónde había ganado Edmundo González las elecciones, que Donald Trump no les da al gobierno una vez de haber secuestrado al presidente, porque saben que no las habían ganado. Y todo el mundo repitiendo, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? Pues las actas las pidió el Tribunal Supremo al PSUV y el PSUV las entregó y se las pidió a Edmundo González, y recuerda lo que dijo, no, yo no tengo nada que ver con esa página web, yo no tengo nada que ver con nada, porque habían publicado actas que eran falsas, que metías al QR y te salía una peluquería en Ohio, ¿no? Entonces, ellos dan ahora este golpe blando de secuestrar a Nicolás Maduro, crean un pequeño caos desde el cielo para asustar y romper las defensas, y se dan cuenta de que no ocurre nada, de que sigue habiendo una cadena de mando, y el Tribunal Constitucional, allí el Tribunal Supremo, opera y nombra a la vicepresidenta presidenta encargada, al mismo tiempo que hay una reunión de todo el gobierno de mantenerse firmes y de mantener el hilo constitucional, ¿no? Entonces, claro, no se dan cuenta de que han estado sometidos a muchas mentiras y tienen que negociar con Delcy Rodríguez y con el chavismo, porque si no, y eso lo hemos escuchado a Donald Trump repetir varias veces, iban a vivir lo que vivieron en Irak, que tú puedes cargarte a Saddam Hussein, puedes asesinar a los generales del ejército Baas, tú puedes entrar incluso en el país, pero no puedes sacarles el petróleo porque no te dejan, porque va a ser una carnicería. Y recordemos que una de las promesas durante la campaña electoral de Donald Trump era que no iba a abrir más guerras donde murieran soldados norteamericanos. Y después de mentirles con lo de los papeles de Epstein, si ahora también les mentía con esto otro, pues ya eran demasiadas mentiras en un momento de una enorme debilidad interna que tiene él, con unas elecciones en noviembre que está todo en el aire, ¿no? Y vinculado a esto, tu primera pregunta, que creo que también hay que entenderlo, dónde está el equilibrio, en dónde cedes y dónde esa cesión significa que has abandonado cualquier tipo de principio. Bueno, pues por eso te citaba antes la paz de Brest-Litovsk y te citaba los trenes a Finlandia. ¿Qué tiene que hacer Delcy Rodríguez? ¿Mandar a su pueblo al martirio? ¿Para qué? Si en el siglo XXI, como tú bien planteabas, te hace un bloqueo medieval, como en la Edad Media, y te dejan sin posibilidad de sobrevivir, como están haciendo con Cuba. O sea, ¿de qué sirve que tú mandes al pueblo a morir? O sea, ¿qué tipo? Eso solamente se lo escucho a izquierdistas de salón, que parece que la izquierda no tiene suficientes mártires en la historia y que parece que necesitamos más. ¿Está golpeada Venezuela? Pues ¿cómo no va a estar golpeada? Se han secuestrado al presidente, se han obligado a hacer una ley de hidrocarburos, donde han tenido que desmantelar una parte de lo que había construido el presidente Chávez. Se han obligado a una amnistía para sacar a la calle a los golpistas que han asesinado a gente para intentar subvertir el gobierno legítimo de Venezuela. Si se tienen que encontrar con declaraciones insultantes por parte de los norteamericanos, se han asesinado a 100 personas y no pueden ni siquiera castigar a los culpables de eso. Pues claro que hay un momento de que tienes la pistola en la cabeza y que tienes que negociar para que intentes ganar fuerzas y encontrar el momento de recuperar tu hilo. Aquí a mí me parece como un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto, Ezequiel, pues lo que hicieron los mexicanos, que contaba Octavio Paz, con la conquista española, que de alguna manera, ante esa derrota inicial, pues vivían de alguna manera enmascarados, sin olvidar quiénes eran. Porque los mexicanos nunca han olvidado quiénes eran. Ahí está la 4T con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Es muy importante que tú no te olvides de quién eres. Y creo que la formación de estos 26, 27 años de chavismo, con educación popular, creo que son una base firme para que sepamos que los venezolanos no se olvidan de quiénes son. Y por eso es muy importante que recuerden que su presidente está secuestrado, que recuerden
como hemos visto ayer a Delcy Rodríguez, que el dinero va a ir a crear circuitos comunales, cómo están planteando una lucha contra la inflación, que es muy importante. Gracias al fin de las sanciones acaban de controlar la inflación. Eso significa un mayor bienestar del pueblo. El fin de las sanciones implica que se puede invertir, que van a tener mayor producción de petróleo. Es decir, que van a mejorar la vida y lo importante, Ezequiel, que es el corazón de tu pregunta, es que sepas que cuando te montas en un tren a Finlandia es solamente eso, un tren a Finlandia. Y no te puedes quedar en esa vía. La revolución bolivariana sigue estando pendiente. Construir un Estado comunal sigue estando pendiente. Buscar un equilibrio social entre el mercado necesario y el Estado necesario sigue estando pendiente. O sea, son elementos que ahora mismo pues, están en impasse porque es que este señor, que es el dueño del ejército más poderoso del mundo, ha amenazado a México, ha amenazado a Colombia, ha amenazado a Venezuela, ha amenazado a Canadá, ha amenazado a países que no pueden confrontarlo militarmente. Y por tanto, yo te diría, si yo asesorara a estos presidentes, les diría, hay que ganar tiempo. Creo que Trump está estrechando su ámbito de respuesta, tiene problemas en casa muy grandes. Como te decía, ha perdido 6 elecciones este año, tiene las elecciones de midterm en noviembre y es muy probable, dicen todas las encuestas, que las va a perder. Entonces, si pierde las encuestas, pues va a tener impeachment, va a ser un pato cojo antes de tiempo. Y entonces será cuando los países latinoamericanos, que tienen que haber mantenido la cohesión, tienen que haber mantenido un equilibrio económico, tienen que haber mantenido su propuesta ideológica, no tienen que haber perdido de vista para qué están gobernando, porque han gobernado desde la izquierda, la 4T llega al poder desde la izquierda, Petro llega al poder desde la izquierda, Delcy Rodríguez hoy, Maduro, Chávez llegan desde un discurso de izquierdas y no tienes que perder eso pese a que ahora haya un matón bravucón pues que te dice que le obedeces o que te vuela los sesos. Sí. Juan Carlos, respecto precisamente a Trump y a la situación interna en Estados Unidos, en gran medida la victoria de Trump respondió a su promesa electoral de no comenzar nuevas guerras, de abandonar las intervenciones militares en el extranjero por doquier y establecer el foco en los profundos problemas de Estados Unidos hacia adentro. De alguna manera, el Make America Great Again representaba una confesión precisamente de el declive estadounidense, ¿no? Si alguien debe retroceder hacia los tiempos de grandeza, evidentemente aparece en una situación compleja, peor que en el pasado. Sin embargo, una vez en el gobierno, recomenzó las guerras por todos lados, los ataques. Es cierto que con el aprendizaje de no desembarcar con botas en el barro, no desembarcar en Irán, Venezuela, Yemen o cualquier otro lugar, porque eso genera un estancamiento, como en el caso de Irak, como en el caso de Afganistán, etcétera, etcétera. Pero aún así, guerras por doquier, o ataques, mejor dicho, por doquier, un Congreso, perdón, un gabinete atravesado por los halcones neoconservadores, a los cuales él rechazaba durante su campaña, incluso las promesas más básicas para su electorado, como por ejemplo la revelación de los archivos Epstein, ni siquiera eso cumplido. Quizás lo único más o menos llevado a cabo aparece en la deportación masiva y violenta de extranjeros ilegales en Estados Unidos. ¿A qué responde, en tu opinión, este giro? ¿A una campaña electoral basada en la mentira, sencillamente, para conquistar los corazones del Midwest estadounidense y nada más que eso? ¿O a la influencia del Estado profundo, de las grandes corporaciones estadounidenses en el propio Trump, a su carácter veleidoso, porque presenciamos
este giro respecto a sus promesas de campaña tan exitosas y a partir de las cuales pudo conquistar la presidencia? A mí me gusta mucho referir a Maquiavelo en El Príncipe cuando él plantea que los análisis tienen que mirar tres cosas. Él plantea el río que se desborda, es decir, las condiciones estructurales, que son las que son siempre. Él plantea también el príncipe que manda a construir un dique y, por tanto, frena la crecida del río, es el príncipe virtuoso, son los actores políticos. Y hay un tercer elemento que no se suele comentar tanto, que lo cuenta al final en algún capítulo inicial también lo menciona de pasada, pero sobre todo es en el capítulo último, el 26, si mal no recuerdo, donde Maquiavelo dice que Ciro no podía haber rescatado a los persas si no hubiera sentido la necesidad de ser rescatados y que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelíes de Egipto si no hubiera sentido la necesidad de ser rescatados. Es un elemento de conciencia. Entonces creo que si uno mira estos tres elementos nos encontramos, como bien tú planteabas, un momento de enorme debilidad de la economía norteamericana, un enorme crecimiento de las desigualdades, un partido demócrata al que llamaba la ciénaga, es decir, una impugnación radical, ¿no?, de lo que era la política de Washington, la política tradicional bipartidista. Él viene apoyándose en el Partido Republicano, pero desbordando al propio partido al propio Partido Republicano y con un discurso transformador radical, un discurso pues, como el de Milei, es decir, ellos respiran bien lo que el pueblo necesita. La izquierda no ha hecho bien su tarea y por tanto llaman a la extrema derecha, es un clásico histórico, ¿no? En el bipartidismo, ¿no? También cuando de repente hay la posibilidad de que una izquierda realmente más consistente pueda ganar, también las élites, como ocurrió con Hitler, van a darle el poder antes de que el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata pudieran gobernar la Alemania de Weimar, ¿no? En el caso, ya digo, de Trump, él tiene un discurso que le resulta muy fácil porque, claro, criticar a Biden es que era muy sencillito, o criticar a Kamala Harris, ¿no?, criticar a Bill Clinton, ¿no?, es que era todo muy sencillo, ¿no?, hacerlo. Además, vas a alimentar a los blancos, que son personas que han perdido una buena parte de su estatus, vas a recuperar la agenda anti-woke, vas a señalar también, alimentar ese odio de los hombres que van perdiendo privilegios respecto de las mujeres. Él tiene una agenda muy clara, que es muy exitosa en muchos lugares del mundo. Hoy en Europa gobierna la extrema derecha, en Italia, están en Hungría, son la primera fuerza política en Alemania, son la primera fuerza política aquí en España, están a punto de gobernar en prácticamente todos los lugares donde el fascismo, el nazismo, el franquismo, los colaboracionistas tuvieron éxito en los años 30 y 20 y 30 y 40 del siglo pasado aquí en Europa. Es decir, el caldo de cultivo social es ese, es el que respira bien. Milei, claro, el peronismo, ¿qué quieres? ¿Que Massa gane a Milei? Estás loco. O sea, ¿qué tienes en la cabeza, no? Para no darte cuenta de que quien está representando realmente la época, después de 50 años de modelo neoliberal, de una crítica a lo público, de una invitación a que seamos egoístas, al individualismo, a ese nihilismo, como dice Nancy Fraser, a ese capitalismo caníbal, ¿no? Hemos visto que igual en las fiestas de Epstein también ya hasta se comían gente, ¿no? Igual que hemos visto que en Sarajevo compraban los ricos safaris para asesinar a gente como francotiradores desde las montañas. Cuidado, que nos hemos olvidado de cosas muy relevantes. La gente que es inmensamente rica, la gente que tiene un inmenso poder, del tipo que sea, material, político, intelectual, son muy peligrosos, porque pierden la humanidad y se convierten en monstruos, donde nada les sacia, ¿no? Y al final nos encontramos con este tipo de realidades. Yo creo que Donald Trump es un tipo que nunca le tomó el pulso real a su país y que viene de la televisión, que es otro de los problemas que tenemos ahora mismo en la política, que vienen de la televisión. Milei viene de la televisión. Berlusconi venía de la televisión. Zelensky viene de la televisión. O sea, son gente que no vienen de la discusión parlamentaria, no vienen de la discusión académica, no vienen de platós de televisión o de una manera de hacer negocios muy corrupta, muy mafiosa, muy bravucona, muy de amenazas. Y Donald Trump llega al gobierno y se da cuenta de que no es tan sencillo como él pensaba. Todos los gobiernos, lo sabemos bien desde la ciencia política, están formadas siempre por tendencias, por familias, por intereses diferentes. Un gobernante
es alguien que construye equilibrios. Lo estamos viendo ahora mismo que Claudia Sheinbaum en México está empezando a construir sus propios equilibrios. Porque los equilibrios no los heredas del López Obrador. Tienes que construir tus propios equilibrios. Petro ha intentado construir sus propios equilibrios con dificultades porque no ganó con tanta contundencia las elecciones como ganó Claudia Sheinbaum. Entonces, Donald Trump tiene que negociar con diferentes sectores. Pues es que lo estamos viendo. Hay sectores más halcones, hay sectores más tecnológicos, hay sectores más a favor del mercado interno, hay sectores más a favor de la globalización. No es monolítico, ni mucho menos. Y las promesas de Donald Trump son promesas que a veces le salen y a veces no le salen, como a Hitler. Él reúne a los grandes empresarios petroleros y le dicen, no vamos a invertir porque no están dadas las condiciones para invertir. Fíjate qué curioso, Ezequiel, que históricamente los presidentes norteamericanos, en sus primeras fases de mandato, siempre se hacen una foto con los grandes capitales del país. Estados Unidos siempre ha dicho la frase, lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. ¿Con quién se ha reunido Donald Trump? Con los de las empresas tecnológicas. Con Palantir, con Amazon, con Google, con Meta, con Facebook. Y esos sectores no responden necesariamente a los intereses industriales del país, y tampoco a los intereses agrícolas del país. Y por eso te decía que una cosa es que tú puedas ganar unas elecciones y luego que no tengas un proyecto de país. El propio Milei está teniendo dificultades, porque es mucho más fácil hoy en día, en el siglo XXI, ganar unas elecciones si te apoyan los medios de comunicación y te apoyan los grandes capitales. Tú puedes ganar unas elecciones, pero eso no implica que luego puedas hacer lo que te dé la gana. No puedes ni siquiera reventar todo el país, porque Donald Trump pensaba que lo podía hacer. Recuerda, Elon Musk le da el DOGS, le da ese departamento de reestructuración de los funcionarios y no pudo terminaron echándolo a él, ¿no? Porque es más fácil, el discurso es más fácil ganar un debate en una tertulia en la televisión que después operar en el mundo real, que no es el mundo de la empresa tampoco. Es un mundo más sofisticado y más complicado, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo, por eso te decía que, y que tiene que ver otra vez con la pregunta de antes, yo creo que hay que pararle los pies a Donald Trump. Estoy convencido, porque es lo que teníamos que haber hecho con Hitler el siglo pasado. Porque Hitler también era bravucón, también a veces tomaba decisiones excesivas. Por ejemplo, se le va la mano en el 38, en la noche de los cristales rotos, cuando rompe los comercios de los judíos y prenden fuego a sinagogas. Hay muchos alemanes que dicen, nosotros no quemamos iglesias. Podemos ser nazis, porque lo demás no nos gusta y somos nacionalistas y adoramos a Hitler, pero nosotros no quemamos sinagogas. Y tuvo, de alguna manera, que dar marcha atrás para luego dar el impulso definitivo de la invasión de Polonia. Y ya era muy tarde, como decía Walter Benjamin, pues ya era muy tarde para tomar ningún tipo de decisión. Yo creo que hay que pararle los pies a Donald Trump. Creo que hace falta una coalición internacional para pararle los pies. Yo llevo tiempo pidiendo que los países del mundo llamen a consultas a sus embajadores para que los norteamericanos sepan que lo que está haciendo Estados Unidos no es de recibo, que está prendiéndole fuego al planeta, que ya no hay reglas que se respeten, que no hay ningún tipo de seguridad jurídica internacional porque este señor incumple todas las reglas. Pero al mismo tiempo que planteo que tiene que haber una respuesta colectiva para pararle los pies, no se me ocurre pedirle a ningún país que haga heroicidades que le conducen al abismo. Es que las elecciones de Honduras de hace unos meses, Donald Trump saca un tuit diciendo si gana la izquierda van a tener muchos problemas y mandan, con ayuda de estos tecnológicas, mandan un SMS, un tuit, un WhatsApp a 3 millones de hondureños diciendo si gana la izquierda no van a llegar las remesas de los hondureños que están en Estados Unidos. Y eso es blandito, pero genera un giro en las elecciones. Y como te decía, tienen armas muy sofisticadas que te funden tus mecanismos de defensa y por tanto te secuestran al presidente o te masacran lo que te quieran masacrar. Y pueden hacer como le hicieron al emperador Hirohito. Tiras una bomba en Hiroshima y en Nagasaki y dicen, ¿quieres otra? Y había sectores del gobierno japonés, sobre todo sectores más ultras de ese fascismo japonés de la Segunda Guerra Mundial, que querían seguir hasta la inmolación, ¿no? Y dices, no. Por tanto, te diría
creo que es una buena metáfora entender que ahora mismo le corresponde a América Latina hacer algo similar a lo que pasó con la conquista. Si no puedes vencerlos, confúndelos. No te unas a ellos, porque entonces ya te has rendido. Es que, o sea, la ideología de Trump está en las antípodas de la de Petro. Petro tenía que haber confrontado ayer con Donald Trump, haberse liado a los gritos, haber generado un espectáculo como el de Zelensky, donde Petro nunca se hubiera humillado, sino que si le levanta la voz, él hubiera levantado la voz, y aquello hubiera terminado como el rosario de la aurora. Eso es lo que queremos para, como buenos izquierdistas, decir, qué bien. Pues yo no se lo pediría eso, porque eso golpearía mucho a Colombia e empeoraría la vida de la gente. Y cuando yo hago política es para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y por tanto, cuidado, como decimos en España, con disparar con pólvora del rey. Dispara con tu pólvora. Y leemos a veces a izquierdistas de salón escribiendo un tuit muy radical, diciendo, hablando de traiciones, hablando de renuncias, hablando de abandonos de los principios ideológicos desde la tranquilidad de tu comedor, ¿no? Cuidado con esas cosas. Creo que es muy importante, como te decía, que se mantenga claro quién eres, pero que asumas cuál es la correlación de fuerzas y que acumules fuerzas, como hizo Lenin, para después recuperar todo el territorio que habían perdido después de los acuerdos de Brest-Litovsk. Bien. Ahora, Juan Carlos, ¿qué continuidades presencias entre Trump y los gobiernos anteriores? Realizo la pregunta porque recuerdo que, con la excepción de Elon Musk, hasta la victoria electoral de Trump, los milmillonarios, los dueños de las megacorporaciones digitales acompañaban a Kamala Harris, inicialmente a Joe Biden, posteriormente a Kamala Harris, y en esta división entre woke, anti-woke o globalismo y soberanismo, aparecían de un lado, supuestamente, el lado de los demócratas, pero en el momento de la asunción de Trump, todos en filita participaron en la asunción. Lo recuerdo a Mark Zuckerberg por ahí, a Jeff Bezos de Amazon por ahí también. No recuerdo si Sam Altman de OpenAI también por ahí, de Google, alguien enviado, Larry Ellison. Bueno, todos ellos abandonaron las luchas de los colectivos LGBTI por la diversidad, realizaron un giro discursivo y hoy aparecen encolumnados detrás de Trump, o quizás Trump encolumnado detrás de ellos, con mega negocios ligados ahora no solamente a la asociación entre Silicon Valley y Wall Street, sino también a las empresas armamentísticas, porque ahora los drones también responden a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuántas continuidades aparecen ahí? Y si es el caso, entonces la idea de generar tiempo también presenta un desafío, porque si generamos tiempo, pero después el próximo gobierno demócrata recoge los lineamientos de Trump, como en gran parte Biden recogió los de Trump en su primer gobierno, entonces también aparecemos frente a otro problema, y con esto no estoy realizando un argumento en contra de el generar tiempo, sino presentando sencillamente la dificultad de una continuidad posterior de esta situación terrible, ¿sí? Claro, sí, tienes razón y no hay una solución sencilla. Obviamente, la correlación de fuerzas es la que es. Estamos en el momento histórico en el que estamos. En el año 45 la derecha se había hecho fascista, nazi, pierde la Segunda Guerra Mundial y el espíritu de la época, el Zeitgeist, era socialista. Tú miras la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y es socialista, claramente.
Y hay una cosmovisión general de crear estados sociales o estados desarrollistas. Bueno, pues es la edad de oro del sistema capitalista, ¿no? Después la crisis del Yom Kippur en el 73, la caída de la productividad y el golpe de Estado contra Salvador Allende, que buscaba una salida socialista a la quiebra del keynesianismo en el año 73, la ruptura de Bretton Woods, la liberalización de las monedas, cuando Nixon declara la no convertibilidad del dólar en oro en el año 71, en 73 la libre flotación de las monedas, se hunde el modelo keynesiano y llaman a los Chicago Boys, llaman a los neoliberales. Y entonces ahí hemos tenido en el año 73, imagínate, llevamos 50 años de modelo neoliberal, ¿no? Que en el año 89 Williamson lo expone como el consenso de Washington, ¿no? Donde todo el mundo tiene que ser neoliberal. Y todo el mundo hay que vender lo público, hay que abrir las fronteras, hay que desregular la economía, hay que dar facilidades al capitalismo financiero, hay que permitir que los capitales salgan del país y se escondan en las guaridas fiscales, todo lo que hemos vivido y una mentalidad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, que decía Foucault, ¿no? Donde todos tenemos que sentirnos como empresas en competencia todos contra todos y todos sospechando de todos. Bueno, este mundo que genera aquí en Europa pues es un 30% de gente con depresión, porque los seres humanos no somos seres aislados, ¿no? Y esa locura del modelo neoliberal de que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, pues al final nos genera una vida que no es vida y que al final se traduce pues en eso, en una pérdida de sentido. Claro, el modelo keynesiano, el modelo neoliberal en 2008 con la crisis de Lehman Brothers se hunde y por eso hay lo que llama también Wendy Brown el momento nihilista. Es cuando llaman a estos tipos, es decir, se hunde el modelo neoliberal y desde el punto de vista de Estados Unidos dicen, estamos perdiendo pie, China nos gana, tenemos la gente viviendo en la calle, viviendo en caravanas, no ganamos las guerras, necesitamos un plan B del capitalismo en crisis y ese plan B del capitalismo en crisis pues es Bolsonaro, es Milei, es Kast, es en cada país en su momento pues tiene su llamada de atención y ahora es Donald Trump, ¿no? Entonces, no es lo mismo, fíjate, en el gobierno norteamericano, que es un gobierno de las grandes corporaciones, siempre lo ha sido. La Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, es un banco semiprivado que responde a una lógica pues muy de satisfacer las necesidades del gran capital norteamericano. Es que es así, ese país es así, que a veces nos creemos la propaganda de los Estados Unidos, pero no, es que mandan los empresarios. Hay una gran, lo dijo Dwight Eisenhower, ¿no? Cuando el complejo militar industrial, pues ahora es el complejo militar tecnológico, ¿no? Y con este capitalismo tecnológico en el que estamos, tecnológico financiero. Y por tanto, el gobierno de Estados Unidos es un equilibrio donde yo como en eso soy marxista y creo que el capitalismo está atravesado por contradicciones irresolubles, terminan estallándole porque no puedes soplar y sorber al mismo tiempo. Una salida que hizo el modelo neoliberal fue la globalización y por tanto crear un modelo exportador con un control también del dólar y un control también de la variable monetaria para tener un dólar más o menos flojo para que permitiera un gran modelo exportador y a su vez un modelo importador donde creían que tenían la China controlada y les suministraba ellos en esa globalización que les desindustrializó, pero como el dólar era la moneda hegemónica, pues podían comprar a China todos los bienes que administraban las necesidades de los norteamericanos. Pero eso se acaba. Se acaba y hay un momento en donde ya no pueden funcionar y ya digo, llaman a este señor que pone en marcha lo que otro autor llama, David Harvey, el capitalismo por desposesión. Donald Trump dice, o robamos el dinero de los demás o no levantamos cabeza. Y tenemos que entender que esta es la lógica de estos señores. ¿Es la lógica de los demócratas? No exactamente, porque los demócratas se sostienen también sobre los sindicatos norteamericanos y también sobre gente decente que las estamos viendo en la calle, protestando contra el ICE. O sea, no todos los norteamericanos son unos psicópatas serial killers, ¿no? Y que votan a locos. No, todos no son así. Y por tanto no es igual el Partido Demócrata que el Partido Republicano, aunque es verdad que en la política exterior han sido bastante similares. Es verdad.
Por eso, cuando hubo el momento en que América Latina tuvo la capacidad de respuesta, y yo en ese momento estaba colaborando con el presidente Chávez, una cosa evidente era que o América Latina construía algo parecido a la Unión Europea o no podía resistir los zarpazos de los Estados Unidos. Y sigue siendo la asignatura pendiente de América Latina. Es que no depende tanto de que cambie el gobierno y que de repente quieran ser amables con el continente, porque la caridad no existe en la política internacional. No existe. Hemos visto ayer a Richard Wolff planteando una supuesta conversación entre Putin y Trump, donde Trump le estaba planteando que le ayudara económicamente y Putin dice, la caridad no forma parte de la política. Tú te dedicaste a hacer sanciones, tú te dedicaste a buscar tus intereses y ahora que no te ha salido bien, quieres que yo te... No sé si la conversación es real porque la conversación tenía que haber dicho, tú que me volaste el Nord Stream 2, tú que me volaste el gasoducto para que no vendiera gas a Alemania para vendérselo tú 3 o 4 veces más caro, ahora me dices que tienes problemas. Púdrete, ¿no? Púdrete, Donald Trump. La conclusión de todo esto, Ezequiel, es que yo creo que las contradicciones internas del hegemón están agudizándose y que creo que la propia violencia que expresa Estados Unidos suele ser un símbolo de debilidad, porque si tú puedes con la USAID y a través de ofertas mercantiles tener controlado el continente, pues ¿para qué vas a estar matando gente que no está bien? Hay muchos sectores de Estados Unidos que son religiosos, ¿no? Y es verdad que los evangelistas son muy peculiares, pero asesinar a gente no está bien visto en ninguna religión, ¿no? Ni siquiera en los evangelistas neopentecostales. Y por tanto yo creo que la base de apoyo de Donald Trump se va reduciendo, porque no puede solventar todas estas contradicciones internas a un modelo donde hay un choque muy fuerte entre el modelo exportador y el modelo importador. Entre los que quieren construir un mercado interno, que era la promesa electoral de Donald Trump, y los que necesitan el mercado internacional, entre otras cosas, porque una buena parte de las empresas chinas, la mitad son de capital norteamericano. Y una buena parte de las reservas de los Estados Unidos las tiene China, y por tanto tú no puedes de repente decir, como él planteó en un discurso, vamos otra vez a aislarnos. Si es que no puedes aislarte. Invito a la gente que nos escucha, Ezequiel, a que lean un documento que es muy breve, es que son 26 páginas, la Estrategia de Seguridad Nacional, que es la propuesta que ha hecho Donald Trump en esta gestión suya de cómo quiere tener las relaciones internacionales. Y ahí ves con claridad que lo que quiere es que el hemisferio occidental le pertenezca. Y que cualquiera que, incluidos los argentinos, si los argentinos confrontan los intereses económicos a través del mercado porque son más eficientes que los norteamericanos, en ese papel dice, en ese documento dice que serán tratados como objeto de guerra. Es decir, que Estados Unidos está dispuesto a tener relaciones comerciales siempre y cuando no les ganes. Y lo plantea así, ¿por qué? Porque están en un callejón sin salida. ¿Tú puedes tener relaciones internacionales sobre ese principio? No puedes, Ezequiel, no puedes. Entonces, la realidad es que hoy tenemos que, y démonos cuenta de lo que esto significa, que Canadá, que es el socio histórico de Estados Unidos, acaba de firmar antes de ir a Davos, ahora en enero, ha ido a China y ha firmado un acuerdo comercial con China, entre ellos de coches eléctricos. La Unión Europea, que no se está contando, acaba de firmar hace un par de semanas un acuerdo billonario con la India de Tratado de Libre Comercio. La Unión Europea, el gran socio, al cual ha humillado constantemente Donald Trump, recibiéndole a Ursula von der Leyen, que es como la representante, la primer ministra de Europa, la recibe en su campo privado de golf. Reúne a los líderes europeos como si fueran estudiantes mal portados y les regaña desde el despacho Oval. Es decir, tantas humillaciones. Al final, fíjate, la Unión Europea, que tampoco ha nacido ayer, dice, sí, bueno, pues de momento vamos a hacer un tratado de libre comercio con el Mercosur y con India. Y una buena parte de lo que este señor con su bravuconería nos amenaza a generarnos aranceles que nos ponen de rodillas, pues lo voy a vender a otros países. Y ahí te quedas. Las dificultades que está teniendo con Groenlandia, que ha tenido que dar marcha atrás. Las dificultades internas con el ICE, que donde se está levantando la gente. Acabo de ver hace un rato unas imágenes de vecinos impidiendo que se llevaran. O mexicanos, los del ICE. Es que
¿Van a seguir matando a ciudadanos norteamericanos? ¿Otro más lo van a matar? Está ya los nervios a flor de piel. Yo creo que el sistema capitalista nos lleva a la guerra, necesariamente. Y esto lo sabemos históricamente. Y hace falta que la ciudadanía sea consciente y que también presionemos a nuestros gobernantes. Creo que estamos en esa tensión. Nos hemos comido la masacre en Gaza, que yo creo que hay un antes y un después. Yo estoy convencido de que una incógnita que tenemos en Europa, que es que tenemos nazis sionistas. ¿Por qué hay nazis sionistas? No porque los nazis realmente que prendieron fuego a 6 millones de judíos, de repente ahora adoren a los judíos, no. Siguen pensando que los judíos son los que asesinaron a Jesucristo y son los enemigos de la humanidad. Los nazis siguen pensando eso, pero dicen, vamos a aprovechar lo que está haciendo Netanyahu para ver si se generaliza y podemos hacer nosotros lo mismo con nuestros disidentes internos. Vamos a ayudarle a acabar con los árabes y ya luego arreglaremos cuentas con los judíos. Y hay nazis sionistas porque lo que les emociona y les entusiasma es poder hacer con los izquierdistas, con cualquier minoría o mayoría que haya en su país y les molesta, lo que ellos han hecho con los palestinos. Todo eso, ya digo, está generando un cansancio planetario. La última, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿en qué estarás pensando para llamarme Juan Antonio Aguilar, con quien mañana realizamos una charla y recién un mensajito de él confirmándola, por eso la confusión entre Juan Antonio y Juan Carlos. La veremos. Mil disculpas, Juan Carlos. Sobre Europa. Recién presentabas la necesidad de la rebelión de los pueblos, de alguna manera, de por lo menos de mayor participación. También presentabas todas estas humillaciones de Trump a Europa. ¿Cuál, en tu opinión, el rol o qué posición debería presentar Europa en este escenario geopolítico y en ese contexto, bien clarito, y esto para un salto tuyo hacia la piscina de agua fría, ¿en qué medida posibles esas posiciones con la continuidad de esta Unión Europea, comandada por Ursula von der Leyen, y en ese escenario geopolítico también, cuál la posición de los países europeos respecto a la OTAN, en este escenario en el cual un propio país de la OTAN realiza la amenaza de la captura de un territorio asociado a la Unión Europea y a otros países de la OTAN? ¿Cómo lo conceptualizas? Yo estoy convencido, Ezequiel, de que sigue siendo cierta la expresión de Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie. Creo que los grandes retos que tiene la humanidad no los podemos solventar con el sistema capitalista que nos aboca pues a lo que tenemos, enormes desigualdades, que hay 6 tipos que controlan el desarrollo tecnológico, que puede generar el desempleo del 50% de la humanidad. Y estamos esperando a ver cómo eso ocurre, ¿no? O a ver cómo construyen robots que los van a poner, los primeros robots que va a haber son policías para reprimirnos, ¿no? Y estamos ahí como mirando a ver qué ocurre. Creo que el sistema capitalista no puede frenar el calentamiento global y por tanto tenemos que pensar revolucionariamente alternativas. Creo que tenemos que terminar con este control mediático que hace que seamos otra vez súbditos como en el siglo XIX, porque si tú no puedes tener una claridad respecto de la gestión política o las alternativas que se presentan, tú no puedes autorizar políticamente y por tanto los gobiernos representativos se convierten en una farsa. Entonces hay que revolucionariamente pensar los medios de comunicación, pensar las redes sociales. Estamos empezando a hacer cosas, poquitas, ¿no? Hay una discusión sobre si hace falta redes públicas. Elon Musk está insultándonos. Elon Musk ha venido a Europa a apoyar a los partidos de extrema derecha desde el convencimiento de que le van a autorizar todo y luego no es tan cierto, Ezequiel. No es verdad que la extrema derecha es que parece que es de las estúpidas películas de Tarantino, ¿no? Y no es así, ¿no? Ni siquiera eso es así. Fijémonos cómo en Canadá, ¿quién ha sido el héroe de Davos? El primer ministro, el Mike Carney, que es un tipo que ha sido un banquero, un tipo que viene de ser uno de los mandamases financieros del planeta, le dice a Donald Trump, está rompiendo todo, ¿no? Entonces, también el sistema capitalista, que es algo que no terminó de ver siempre Marx, es capaz también de modelarse, de moderarse también
y buscar soluciones para no romper todo el marco. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, hemos repetido hasta la saciedad la frase de Gramsci de que lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, en el interregno surgen los monstruos en los años 30 eran Mussolini, eran Hitler, hoy los monstruos son la devastación de Gaza, es la amenaza general de guerra, el miedo en el que viven muchas poblaciones, el secuestro de Nicolás Maduro, todo eso forman parte de los monstruos que están emergiendo. Pero creo que esos monstruos aceleran el fin de lo viejo. Y aquí la pregunta importante es ¿quién va a llevar lo mejor del mundo viejo al nuevo mundo? ¿Lo va a llevar Europa? Yo creo que Europa va a ayudar, pero no, yo creo que le va a corresponder a América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina es un lugar del mundo que a lo mejor en algún momento de la historia España pudo, aunque fuera simbólicamente, representar con el cruce de las tres culturas, con lo que significaba Toledo, ¿no? Y su condición de calabozo abierto, esa expresión del judaísmo, del islamismo y del cristianismo que hacía de alguna manera a España un crisol de culturas, hoy lo representa América Latina por el cruce del mundo africano, del mundo originario, de los pueblos originarios y el mundo europeo, ¿no? Y por tanto, esta condición ilustrada, ese Bolívar de la Ilustración y su maestro Simón Rodríguez, ese respeto a los derechos individuales, ese respeto a los derechos de las mujeres, ese respeto a la libertad de expresión, libertad de culto, todos esos derechos que nos parecen hallazgos civilizatorios, ¿quién los va a llevar? Yo creo que los tiene que llevar el mundo latinoamericano, y por eso el mundo latinoamericano tiene que tomar conciencia y tiene que liberarse el yugo de los Estados Unidos, que no viene de la Ilustración, como bien dijo su principal pensador en la segunda mitad del siglo XX, que era Samuel Huntington, que era el gran pensador que señalaba siempre los enemigos de los Estados Unidos y que después de señalar a las izquierdas, a los movimientos sociales, a la Unión Soviética, cuando se cae la Unión Soviética, el choque de civilizaciones. Es un tipo que siempre, ¿no? Siempre ha estado Samuel Huntington señalando el enemigo, y en 2004, antes de morir, se dijo que los enemigos de Estados Unidos eran los latinos. Y ese señor, donde ponía el ojo, luego ponía en la bala, ¿no? Yo estoy esperando, Ezequiel, una respuesta de Europa que veo que tímidamente, con pequeños detalles, va caminando. Me gusta que se controlen las redes sociales, me gusta que Elon Musk se ponga hecho un basilisco, insulte al presidente Pedro Sánchez y le llame fascista, que insulte a Podemos y los llame también fascistas, ¿no? Y se ponga de los nervios porque le desmantela su discurso anti-inmigración. El artículo, pues, si en España ha habido una regularización ahora de 500.000 inmigrantes que están aquí trabajando y que están aquí haciendo que este país prospere, ha sido gracias a la presión de la izquierda, no del PSOE, ha sido la presión de Podemos quien lo ha logrado. Pero está bien que Pedro Sánchez ahora publique un artículo en el New York Times diciendo al mundo, porque si lo dice Podemos nadie le va a escuchar, pero si lo dice el presidente de España, de un país de la Unión Europea, de la cuarta economía del euro, está diciéndole a Donald Trump, a Elon Musk y todos estos, les está diciendo la migración es buena para nuestros países. Y mientras que vosotros estáis cazando como si fueran alimañas a los inmigrantes, aquí los regularizamos, porque queremos que vivan con nosotros como ciudadanos, con los mismos derechos que nosotros. Eso es hermoso. Que se plantee que hay que controlar las redes, y hace 3 días entraron en París en la sede de X, del antiguo Twitter, me parece correcto. Que no dejemos a la gente joven que esté en las redes, me parece correcto. Que hagamos un tratado de libre comercio, espero que sea más generoso que otros tratados de libre comercio y su desarrollo con el Mercosur, con la India, me parece bien, porque todo camina hacia ese mundo multipolar. Europa está dando sus pequeñitos pasos, nos queda saber qué va a hacer China y qué va a hacer Rusia. Porque el gran miedo, Ezequiel, es que, como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial en Yalta y Potsdam, se reunieron las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial y se repartieron el mundo. Y a mí me daría miedo que Donald Trump, que es un promotor inmobiliario que lo que hace es comprar terrenos, haya pactado con Putin y con Xi Jinping repartirse
el pastel territorial del mundo. Eso sería terrible. Ese sería para mí el escenario más preocupante. Pero tengo intuiciones de que no va a ser así. Y por eso una de las obligaciones que tiene Europa es volver a dialogar con Rusia. Porque cuando vuelan el Nord Stream 2, lo que están haciendo los norteamericanos es romper la relación de Rusia con Alemania como una manera de romper la relación de Rusia con Europa, en esa idea que el 100% de los documentos de defensa norteamericanos señalan como objetivo que es la guerra con China. Y esa guerra podría ser terrible, puede ser la última, ¿no? La siguiente la haremos con palos, como decía, no sé si era Einstein. Entonces, como cierre de todo esto, necesitamos pueblos conscientes, necesitamos buenos diagnósticos, necesitamos ver menos Netflix, que nos embrutece. Necesitamos que exijamos a los gobernantes europeos que tomen cartas en el asunto. Necesitamos que América Latina vuelva a trabajar en pos de la unidad para no volver a ser una colonia de nadie. Necesitamos que Rusia deje de asustar a Europa y de sentirse asustada con Europa, que es responsable Europa de haber asustado también a Rusia. Desde la guerra en Yugoslavia, esa promesa de que la OTAN nunca iba a ir hacia el este se incumplió. Fue una mentira de los europeos y de los norteamericanos, y al final, cuando has llevado la OTAN a la misma frontera en Ucrania, pues al final, claro, estalla una guerra, claro. Y es una parte de la culpa de los europeos. Y me hace falta también que China, que es el nuevo hegemón, que no se le conoce en pretensiones imperiales, que es un durísimo negociador económico, no es nada amable, pero que no hace guerras, bueno, se implique para que no ocurra este deterioro que estamos ahora mismo presenciando. En tanto en cuanto todas estas piezas se ubican y se rearticulan, creo que es muy importante, ya digo, pues que hagamos lo que estás haciendo tú, comunicando, debatiendo, explicando y generando ese plus de conciencia que necesitamos en los momentos de crisis, donde estamos en encrucijadas y donde un solo paso en la dirección equivocada nos aleja exponencialmente del lugar a donde queremos ir. Juan Carlos, un verdadero lujo esta conversación. Muchas gracias por habernos acompañado por más tiempo en realidad del acordado. Como tradición acá en este canal, el invitado realiza el cierre como quiere, si algo en el tintero, un poco de autopromoción, de donde, bueno, ninguna necesidad en tu caso de autopromoción porque vos sos una celebridad dentro del mundo hispanohablante, pero lo que quieras, todo tuyo, el espacio abierto para el cierre. Déjame que os lea he leído un libro que no sé dónde está. Déjame que lo agarre. Adelante, tranquilo. Por ahí a la vista, a la derecha, la cara del Corto Maltés. Ese espectacular cómic, esa historieta espectacular. No, Corto Maltés es el jefe. Este libro, no sé si se ve ahí, de Platt. se lee o aparece al revés. Sí, sí, creían que eran libres, sí. Así es. De Milton Mayer, es un periodista norteamericano que se fue a finales de los 40 a Alemania. Él tenía orígenes alemanes, aunque él nació en Estados Unidos, para intentar entender el nazismo. Y allí se hizo amigo de 10 nazis. En el año 49 y en el año 50 publica este libro, ¿no? Y en este libro dice lo siguiente, sobre todo a raíz, fíjate, de lo que te contaba antes, de que en el 38 rompen los escaparates de los judíos, y cuento una cosa que me llamó mucho la atención, y era que han roto el escaparate un judío de golosinas, de chocolates, y están los niños llevándoselo, y un alemán mayor, ario, le dice a los padres: creéis que estáis vengándoos de los judíos, pero lo que estáis haciendo es enseñando a vuestros hijos a robar. Y los padres se dan cuenta, entonces quitan a los niños y devuelven las golosinas y los chocolates. Y al mismo tiempo, en el 38, él cuenta cómo se vive el nazismo, cómo se vivió en la ciudad de Cronenberg, y él explica que la quema de la sinagoga fue una ruptura de esa homogeneidad que venía teniendo el pueblo alemán con el nazismo y con Hitler. Y hace la siguiente reflexión que creo que nos vale para Donald Trump. Dice: lo que preocupa a los tiranos
es la resistencia en sí, no la ausencia de las pocas manos que se precisan para ejecutar el tenebroso trabajo de la tiranía. O sea, no había muchos nazis, no había mucha gente en la Gestapo, ¿no? Y él reconoce eso, ¿no? Lo que preocupa a los tiranos es la resistencia en sí, no la ausencia de las pocas manos que se precisan para ejecutar el tenebroso trabajo de la tiranía. Lo que los nazis necesitaban calcular era en qué punto las atrocidades harían que la comunidad despertase y recuperase sus hábitos morales. Dicho punto puede desplazarse hacia adelante si se declara una emergencia nacional, una guerra fría o una guerra caliente. Pero sigue siendo el punto al que el tirano debe acercarse siempre y no sobrepasar nunca. Porque si sus cálculos quedan muy por detrás del talante del pueblo y lo que el pueblo espera, se arriesga a sufrir un golpe en sus propias filas. Pero si va muy por delante, lo que le espera es una revolución popular. Yo creo que en Estados Unidos hay latente una revolución popular. Creo que en el mundo, frente al comportamiento de Trump, hay algo parecido a una revolución popular, a una revuelta popular. Ha incrementado el nacionalismo en Canadá, en Groenlandia, en Panamá, en Venezuela, en Colombia. Y por tanto lo que tenemos que hacer es ayudar a que los norteamericanos que están en la calle y que se están dando cuenta del bochorno que está llevando al mundo y a su propio país este señor, tengan la convicción de que hay más pueblos en el mundo que les apoyan en su voluntad de salir de esa tiranía. Y por tanto no es momento de tirar la toalla, no es momento de mirar para otro lado, no es momento de sentirnos cansados, no es momento de pensar que está todo perdido, sino todo lo contrario. Y aunque sea por no dejar solos, ¿no?, a los 100 asesinados en Venezuela, por no dejar solo a René Gut y a Alex Priti asesinados por el ICE, a esos ancianos que están muriendo en Argentina porque no les llegan las medicinas o no les llega el bienestar, por toda esa gente creo que tenemos la obligación, ya digo, de no tirar la toalla y seguir peleando, porque si no lo vemos nosotros, dejaremos el camino sembrado para que los que vengan detrás les cueste un poquito menos. Así que adelante y no olvidemos que incluso en la noche más oscura siempre termina amaneciendo. Bueno, muy bonitas palabras para el cierre, Juan Carlos. A los demoledores y a las demoledoras simplemente quería recordar para todos ellos que mañana, como siempre, realizamos la charla con Juan Antonio Aguilar, como todos los viernes, y que nos acompañen también en nuestro canal en Patreon, inaugurado hace poquito, en enero, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí en este canal por la censura. Eso en Patreon, todo el mundo invitado allí. A nuestros moderadores, muchas gracias siempre por ayudarnos. Y dicho esto, Juan Carlos, un abrazo y hasta pronto. Salud. Hasta pronto. Chao.